No pueden quitármela. Es lo único que me queda de mi hija. El grito de Carmen Ramírez resonó en la pequeña sala de audiencias, mientras la jueza Diana Ortiz mantenía su mirada firme sobre el expediente. Los presentes guardaron silencio, solo interrumpido por el suave sollozo de una niña de 12 años sentada en la primera fila. «Señora Ramírez, por favor, tome asiento», ordenó la jueza con voz serena pero autoritaria. «Estamos aquí para escuchar el testimonio de Valentina». Pero ese momento, ese preciso instante cuando todo cambió, había comenzado realmente 8 años atrás, en el taller de costura de Carmen. Era una mañana cualquiera en el barrio Buenos Aires de Medellín. Carmen ajustaba el pedal de su máquina de coser, una Singer heredada de su propia madre, mientras escuchaba las noticias locales en la radio. El ventilador oscilaba perezosamente, moviendo el aire cargado de hilos y retazos de tela. En la pared, junto a los moldes y patrones, colgaba el calendario de la ferretería del barrio, marcando octubre de 2016. «Abuela, ¿me ayudas con el uniforme?». Valentina, entonces de 4 años, apareció en la puerta del taller sosteniendo su falda escolar. Un botón colgaba precariamente de un hilo. Carmen dejó a un lado el vestido de primera comunión que estaba confeccionando y tomó su caja de costura. «Ven aquí, mi amor. Esto es cosa de 1 minuto». Mientras cosía el botón, Carmen observó el rostro de su nieta, tan parecido al de Laura, su hija fallecida. Los mismos ojos grandes y oscuros, la misma sonrisa tímida. El accidente que se llevó a Laura todavía era una herida abierta, pero Valentina había sido su salvación, su razón para seguir adelante. «Lista para la escuela», dijo Carmen, cortando el hilo con los dientes. «Ve a buscar tu mochila, mientras termino de arreglarme». El timbre sonó justo cuando Valentina salía del taller. Carmen escuchó los pasos ligeros de su nieta corriendo hacia la puerta. «Abuela, hay un señor preguntando por ti». Carmen se levantó, limpiando los restos de hilo de su delantal. En la puerta, un hombre de traje sostenía un sobre manila. «¿Señora Carmen Ramírez?» «Sí, soy yo. Notificación legal». El hombre extendió el sobre. «Favor firmar aquí». Carmen firmó mecánicamente, su mente intentando procesar qué tipo de documento legal podría estar recibiendo. Cuando el notificador se marchó, abrió el sobre con dedos temblorosos. La primera línea del documento la golpeó como una bofetada. «Demanda de custodia interpuesta por Andrés Montoya». El papel se deslizó de sus manos. Andrés, el padre de Valentina, el hombre que había desaparecido después del funeral de Laura, dejando a su hija de 4 años al cuidado de su suegra. «¿Abuela?» Valentina la miraba desde el pasillo, su mochila ya puesta. «¿Estás bien?» Carmen dobló rápidamente el documento y lo guardó en el bolsillo de su delantal. «Sí, mi amor, solo una cuenta pendiente». Forzó una sonrisa. «Vamos, que llegarás tarde a la escuela». Durante el camino a la escuela, Carmen apretaba la mano de Valentina más fuerte de lo habitual. Cada paso era un esfuerzo por mantener la compostura, por no dejar que el miedo la consumiera. En su mente, las palabras del documento se repetían una y otra vez. Al llegar a la escuela, Carmen abrazó a Valentina más tiempo del usual. «Te amo, mi niña». «Yo también te amo, abuela». Valentina la miró extrañada antes de correr hacia sus compañeras. Carmen permaneció en la puerta hasta que Valentina desapareció dentro del edificio. Solo entonces permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Sacó nuevamente el documento y lo releyó, esperando que las palabras hubieran cambiado mágicamente. No habían cambiado. Andrés Montoya, después de 8 años de ausencia, quería recuperar a su hija. El timbre de salida resonó en la escuela Rafael Uribe Uribe. Carmen esperaba en su lugar habitual, junto al vendedor de obleas, cuando lo vio. Andrés Montoya, más delgado que en sus recuerdos, con el pelo salpicado de canas prematuras, caminaba por el patio escolar con paso decidido. «Profesora Martínez», lo escuchó saludar a la maestra de Valentina. «Soy el padre de Valentina Montoya». Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se acercó rápidamente, posicionándose entre Andrés y la entrada del salón. «¿Qué haces aquí?» Andrés se giró lentamente. Sus ojos, del mismo color que los de Valentina, la miraron con una mezcla de culpa y determinación. «Carmen, sabía que te encontraría aquí. No tienes derecho», susurró Carmen, consciente de las miradas curiosas de otros padres. 8 años, Andrés. 8 años sin una llamada, sin una carta. Las cosas han cambiado.
respondió él, ajustándose las gafas con un gesto que Carmen recordaba de los días en que era el novio universitario de su hija. Soy profesor titular en la Universidad de Antioquia ahora. Tengo una vida estable. ¿Y eso borra el abandono? La puerta del salón se abrió y los niños comenzaron a salir. Valentina apareció conversando con una compañera, su mochila rosada rebotando contra su espalda. «¡Abuela!», se detuvo en seco al ver a Andrés. Su rostro reflejó confusión, luego reconocimiento. Las fotos que Carmen mantenía en el álbum familiar cobraban vida frente a ella. «Valentina», pronunció Andrés, su voz quebrándose ligeramente. La niña dio un paso atrás, aferrándose instintivamente al brazo de Carmen. «¿Papá?». El momento quedó suspendido en el aire como una gota a punto de caer. Otros padres y niños pasaban alrededor, creando un extraño contraste con la escena congelada que protagonizaban. «Vámonos, Valentina», ordenó Carmen tirando suavemente del brazo de su nieta. «Espera», intervino Andrés, sacando una pequeña caja de su maletín. «Te traje algo, Valentina. Es un libro de cuentos. Tu madre solía leerlo cuando era pequeña». Carmen reconoció la cubierta gastada de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Laura lo había conservado durante años, pero había desaparecido después del accidente, junto con otras pertenencias que Andrés se había llevado. Valentina miró la caja, luego a su abuela, dudando. «Pueden quedarse un momento», dijo la profesora Martínez, que había presenciado toda la escena. «Usemos el salón». «No», respondió Carmen firmemente. «Cualquier contacto debe ser a través de los abogados». «Por favor, Carmen», insistió Andrés, «solo 5 minutos. Ya recibí tu demanda. No compliques más las cosas». Valentina, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Demanda? ¿De qué están hablando?». Carmen maldijo internamente. No había encontrado el momento adecuado para explicarle la situación a su nieta, y ahora todo se desenvolvía de la peor manera posible. «Tu padre quiere llevarte con él», explicó Carmen, las palabras sabiendo amargas en su boca. «Quiero ser parte de tu vida», corrigió Andrés. «Hay tanto que necesito explicarte, Valentina». «No quiero ir a ningún lado», declaró Valentina, su voz pequeña pero firme. «Mi casa está con la abuela». Andrés pareció encogerse ante el rechazo, pero se recuperó rápidamente. «Lo entiendo. Toma», dejó la caja con el libro sobre una banca cercana. «Es tuyo cuando quieras leerlo». Se alejó con pasos pesados, dejando a Carmen y Valentina en un silencio incómodo rodeado del bullicio escolar. Durante el camino a casa, Valentina llevaba la caja con el libro apretada contra su pecho, como si no supiera si quería protegerlo o protegerse de él. «¿Por qué volvió ahora?», preguntó finalmente, cuando ya estaban cerca de casa. Carmen se detuvo, arrodillándose frente a su nieta a pesar del dolor en sus rodillas. «No lo sé, mi amor, pero nada va a cambiar entre nosotras. Te lo prometo». Era una promesa que no estaba segura de poder cumplir. El álbum de fotos pesaba en el regazo de Carmen mientras se sentaba en el viejo sofá de la sala. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje, proyectando sombras sobre las páginas amarillentas. «¿Esa es mamá?», preguntó Valentina, señalando una fotografía donde Laura, con apenas 20 años, sonreía frente a la biblioteca de la Universidad de Antioquia. «Sí, fue el día que conoció a tu padre», respondió Carmen, acariciando la imagen con la punta de los dedos. Ella estudiaba literatura y él acababa de empezar como profesor asistente. Valentina se acercó más, estudiando los detalles. En la foto, Laura llevaba un vestido floreado y sostenía varios libros contra su pecho. Su cabello largo y oscuro brillaba bajo el sol de la mañana. «Cuéntame más», pidió Valentina acomodándose junto a su abuela. Carmen pasó la página. Una nueva fotografía mostraba a Laura y Andrés en el Parque Arví, riendo mientras compartían un algodón de azúcar. «Tu padre era diferente entonces», comenzó Carmen. «Más delgado, sin canas, siempre llevaba libros bajo el brazo y hablaba de escritores que nadie conocía. Laura decía que era como tener una biblioteca ambulante como novio. ¿Se querían mucho?». Carmen contuvo un suspiro. «Muchísimo. Se casaron aquí mismo, en la iglesia de Buenos Aires. Tu madre insistió en una boda pequeña, solo familia y amigos cercanos». Las siguientes páginas mostraban la ceremonia. Laura radiante en su vestido blanco, que Carmen había cosido durante meses. Andrés mirándola como si fuera la única persona en el mundo. «Después vino la noticia de tu llegada»,
continuó Carmen, deteniéndose en una foto donde Laura, con el vientre ya abultado, decoraba una pequeña habitación. Tu madre pintó el cuarto ella misma, amarillo suave porque decía que era un color alegre y que servía tanto para niña como para niño. Valentina tocó la siguiente fotografía, donde aparecía ella como recién nacida en brazos de sus padres. ¿Por qué se fue papá? La pregunta que Carmen temía llegó como un golpe sordo. Cerró el álbum lentamente, buscando las palabras correctas. El dolor a veces hace que las personas tomen decisiones difíciles, respondió finalmente. Cuando tu madre murió en el accidente, tu padre se perdió a sí mismo. Como cuando yo pierdo algo en la escuela. No exactamente, mi amor. Es un tipo diferente de pérdida, como si de repente el mundo dejara de tener sentido. Valentina se quedó en silencio, procesando la información. Luego se levantó y fue hasta su mochila, sacando el libro que Andrés le había dado. ¿Mamá realmente leía este libro? Carmen asintió. Todas las noches. Tenía sus cuentos favoritos marcados con pequeños papelitos. Valentina abrió el libro. Efectivamente, varios separadores amarillentos sobresalían entre las páginas. En algunos la letra pulcra de Laura había anotado fechas y comentarios breves. Las medias de los flamencos leído el 3 de abril, leyó Valentina. A mi pequeña le encantó el final. Levantó la vista hacia Carmen. ¿Esa pequeña era yo? Sí, te dormías escuchando esos cuentos. Valentina volvió a guardar el libro en su mochila, con un cuidado casi reverencial. Abuela, ¿está mal si quiero conocer a papá? Carmen sintió que algo se rompía y se recomponía en su pecho al mismo tiempo. No, mi amor, no está mal, pero no quiero dejarte. Nadie ha hablado de dejar a nadie, mintió Carmen pensando en la demanda de custodia. A veces las familias son complicadas, como los patrones difíciles que coso. Hay que tener paciencia para entender dónde va cada pieza. El reloj de la sala marcó las 6 con un suave tintineo. Carmen se levantó, guardando el álbum en su lugar de honor en la biblioteca. Ve a hacer tu tarea mientras preparo la cena, dijo besando la frente de su nieta. Mientras Valentina subía las escaleras, Carmen se permitió un momento de vulnerabilidad. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos, recordando la voz de Laura. Mamá, prométeme que siempre cuidarás de mi pequeña. Lo intento, hija, susurró al aire vacío. Lo intento. El Palacio de Justicia de Medellín se alzaba imponente bajo el cielo nublado. Carmen ajustó el cuello de su blusa, la mejor que tenía, mientras subía las escaleras con Valentina a su lado. Su abogado de oficio, el doctor Jaramillo, las esperaba en la entrada. Llegaron temprano, excelente, saludó, consultando su reloj. La jueza Ortiz es muy estricta con la puntualidad. En el pasillo del tercer piso, Andrés ya esperaba junto a su abogado, un hombre de traje gris y maletín de cuero. El contraste entre ambas representaciones legales era evidente. Mientras el doctor Jaramillo llevaba una carpeta desgastada y un traje que había conocido mejores días, el abogado de Andrés emanaba la confianza que solo da el éxito profesional. Buenos días, Valentina, saludó Andrés suavemente. La niña respondió con un gesto tímido, apretando la mano de su abuela. La sala de audiencias era más pequeña de lo que Carmen había imaginado. La jueza Diana Ortiz, una mujer de unos 50 años con lentes de montura delgada, revisaba documentos mientras las partes tomaban sus lugares. Estamos aquí para la primera audiencia en el caso de custodia de la menor Valentina Montoya Ramírez, comenzó la jueza. Antes de escuchar a las partes, quiero dejar algo muy claro. Esta corte solo tiene un interés, y es el bienestar de la menor. Carmen observó cómo el abogado de Andrés se levantaba con una elegancia estudiada. Su señoría, mi cliente, el profesor Andrés Montoya, busca recuperar la custodia de su hija después de un periodo de recuperación personal y profesional. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Antioquia, cuenta con una situación económica estable y un hogar adecuado para criar a su hija. El doctor Jaramillo se levantó después, ajustándose la corbata gastada. Su señoría, la señora Carmen Ramírez, ha sido la única figura constante en la vida de Valentina durante los últimos 8 años. Ha proporcionado un hogar estable, educación y amor incondicional. El señor Montoya, por su parte, abandonó voluntariamente sus responsabilidades parentales. Objeción, interrumpió el abogado de Andrés. Mi cliente experimentó un periodo de duelo severo tras la muerte de su esposa. Ha lugar,
concedió la jueza. Doctor Jaramillo, limítese a los hechos actuales. La audiencia continuó con la presentación de documentos, registros escolares de Valentina, comprobantes de ingresos, evaluaciones preliminares del entorno familiar. Valentina, llamó la jueza finalmente. ¿Podrías acercarte? La niña miró a su abuela, quien asintió levemente. Con pasos inseguros, Valentina se acercó al estrado. ¿Sabes por qué estamos aquí hoy?, preguntó la jueza con voz suave. Sí, señora. Mi papá quiere que viva con él. ¿Y tú qué piensas sobre eso? Valentina miró alternativamente a su padre y a su abuela. Yo no sé. La abuela siempre ha estado conmigo, pero... ¿Pero? También quiero conocer a mi papá. Él me dio un libro que era de mamá. La jueza asintió, tomando notas. ¿Te gusta tu escuela? ¿Tienes amigos? Me gusta estudiar, pero... Valentina dudó. Puedes hablar con confianza, alentó la jueza. A veces quisiera hacer más cosas, como mis compañeras, ir a fiestas o a dormir a sus casas, pero la abuela dice que es peligroso. Carmen sintió que el corazón se le encogía. Era la primera vez que escuchaba a su nieta expresar esa inquietud. Muy bien, Valentina, puedes volver a tu lugar, indicó la jueza. Esta corte considera necesaria una evaluación más profunda de la situación. Se ordenará un estudio socioeconómico y evaluaciones psicológicas de todas las partes involucradas. Al salir de la audiencia, Carmen notó que sus manos temblaban, no por las formalidades legales, ni por la presencia de Andrés, sino por las palabras de Valentina. Realmente había estado limitando la vida de su nieta sin darse cuenta. La voz de la jueza resonaba en su mente. El bienestar de la menor. ¿Y si su amor, tan profundo y protector, se había convertido en una jaula invisible? ¿Puedo ofrecerle un café?, preguntó Carmen, mientras María Elena Suárez, la trabajadora social, se acomodaba en el comedor. No, gracias, respondió con una sonrisa profesional, sacando una tablet y un cuaderno. Prefiero comenzar cuanto antes. Valentina está en la escuela. Sí, regresa a las 2. Carmen se sentó frente a ella, alisando nerviosamente su falda. María Elena observó la casa con ojo crítico. Las paredes, aunque algo descoloridas, estaban limpias. Fotografías familiares decoraban la sala y un altar pequeño con la foto de Laura ocupaba un lugar especial junto a la ventana. Cuénteme sobre su rutina diaria con Valentina. Me levanto a las 5 para preparar el desayuno y su almuerzo, la acompaño a la escuela, regreso para trabajar en mi taller de costura y a las 2 voy a recogerla. ¿Actividades extracurriculares? Carmen titubeó. Bueno, hace sus tareas aquí conmigo. A veces me ayuda con costuras sencillas. María Elena hizo una anotación. ¿Actividades con otros niños? ¿Deportes? Es que el barrio, uno nunca sabe. Prefiero tenerla donde pueda verla. La trabajadora social se levantó recorriendo la casa. Se detuvo en el cuarto de Valentina. Una habitación pequeña pero ordenada, con una cama individual, un escritorio y estantes llenos de libros. ¿Puedo?, preguntó señalando el closet. Carmen asintió. María Elena revisó la ropa. Uniforme escolar, ropa casual, todo en buen estado, aunque con señales de uso prolongado. ¿La ropa la hace usted? La mayoría. Lo que ahorro en ropa va para sus estudios. Después de recorrer la casa, María Elena entrevistó a doña Rosa, la vecina de al lado. Carmen vive para esa niña, afirmó Rosa. Desde que Laura murió, no hace más que trabajar y cuidar a Valentina. ¿Ha notado algo que le preocupe? Rosa dudó. Bueno, a veces pienso que la niña necesita más aire, ¿me entiende? Otras muchachitas de su edad andan en el parque, van a la biblioteca. Valentina siempre está en casa. En la escuela, la maestra Martínez ofreció otra perspectiva. Académicamente, Valentina es excelente, pero socialmente le cuesta integrarse. Cuando hay trabajos en grupo, prefiere hacerlos sola. Las excursiones escolares son un problema. Su abuela raramente da permiso. María Elena tomó notas detalladas mientras observaba el patio de recreo. Valentina estaba sentada en una banca, leyendo, mientras otras niñas jugaban cerca. ¿Siempre está así en el recreo? Casi siempre. Lee mucho, como su madre, según me han contado. De vuelta en casa de Carmen, María Elena completaba su informe cuando Valentina regresó de la escuela. «Hola, Valentina, ¿podemos hablar un momento?» La niña miró a su abuela, quien asintió. «¿Te gusta vivir aquí?» «Sí, mucho. La abuela me cuida muy bien. ¿Qué haces después de la escuela?» «Hago mis tareas, ayudo a la abuela, leo». «¿Y los fines de semana?» Valentina bajó la mirada. «A veces vamos a misa.
¿O vemos televisión juntas? ¿Te gustaría hacer otras actividades? Un silencio largo. Sandra, mi compañera, va a clases de baile, pero la abuela dice que es muy caro. María Elena cerró su cuaderno. Tenía suficiente información para su informe, y las conclusiones comenzaban a formarse claramente en su mente. Un hogar estable pero sobreprotector, una niña bien cuidada pero socialmente aislada, una abuela amorosa pero temerosa del mundo exterior. Al despedirse, notó que Carmen la miraba con ansiedad apenas contenida. ¿Cuándo estará listo el informe? En una semana. La jueza lo revisará antes de la próxima audiencia. Carmen asintió, cerrando la puerta suavemente tras la trabajadora social. Se apoyó contra ella y cerró los ojos, preguntándose si su amor había construido una fortaleza o una prisión. ¿Te gustaría dibujar mientras conversamos?, sugirió la doctora Patricia Mendoza, psicóloga del juzgado, mientras acomodaba hojas y lápices de colores sobre su escritorio. Valentina tomó un lápiz azul y comenzó a trazar líneas suaves en el papel. El consultorio, con sus paredes verde claro y pequeños cuadros de paisajes, intentaba ser acogedor. «Cuéntame sobre tu día típico», pidió la doctora, observando cómo la niña dibujaba lo que parecía ser una casa. «Me levanto temprano. La abuela siempre tiene el desayuno listo, arepas con quesito y chocolate caliente». Valentina añadió una ventana a su dibujo. «Después vamos a la escuela». «¿Vamos?» «La abuela me lleva y me recoge. Dice que es peligroso ir sola. ¿Y qué piensas tú de eso?» Valentina dejó de dibujar por un momento. «Sandra y Carolina van solas. Viven cerca de mí. ¿Te gustaría ir sola también?» Un silencio. Valentina cambió al lápiz verde y comenzó a dibujar un árbol junto a la casa. «A veces, pero no quiero que la abuela se preocupe. Desde que vino papá llora cuando cree que no la veo». La doctora Mendoza hizo una anotación discreta. «Hablemos de tu papá. ¿Qué sentiste cuando lo viste en la escuela?» «Fue raro». Valentina comenzó a dibujar una figura en la ventana de la casa. «Es como las fotos del álbum, pero diferente, más viejo». «¿Has leído el libro que te dio?» «Sí, tiene notas de mamá en los márgenes. A veces leo sus comentarios y es como si ella me estuviera hablando». «¿Le contaste a tu abuela sobre las notas?» «No». Valentina añadió otra figura más pequeña junto a la primera. «Se pone triste cuando hablo de mamá o de papá». La doctora observó el dibujo tomando forma. Una casa, un árbol y dos figuras en la ventana que parecían observar hacia afuera. «¿Quiénes son ellas?» «La abuela y yo». Valentina dudó antes de añadir. «Estamos mirando el mundo desde adentro». «¿Por qué desde adentro?» «Es más seguro», respondió automáticamente, como repitiendo algo que había escuchado muchas veces. «¿Y qué hay afuera?» Valentina miró su dibujo por un largo momento. «Cosas que quiero hacer, como ir a la fiesta de cumpleaños de Sandra el sábado o unirme al grupo de teatro de la escuela». «¿Se lo has dicho a tu abuela?» «No quiero lastimarla». Valentina comenzó a sombrear el árbol con trazos nerviosos. «Ella hace todo por mí. Trabaja mucho, me cuida, me quiere. ¿Y tu papá? ¿Te gustaría pasar tiempo con él?» Las líneas en el papel se volvieron más fuertes, más oscuras. «Sí, no sé. ¿Está mal querer conocerlo?» «No hay respuestas malas aquí, Valentina. Todos tus sentimientos son válidos. Es que...» Valentina dejó el lápiz y miró directamente a la doctora por primera vez. «¿Y si me gusta estar con él? ¿Y si la abuela piensa que ya no la quiero?» La doctora Mendoza se inclinó ligeramente hacia adelante. «El amor no es como un vaso de agua que se vacía al servir en otro vaso. Es como una vela que puede encender otras velas sin perder su propia luz». Valentina consideró la metáfora, volviendo a su dibujo. Añadió una figura más fuera de la casa, mirando hacia la ventana. «¿Y ese quién es?» «Papá», respondió en voz baja. «Quiere entrar, pero la abuela tiene miedo de abrir la puerta». La sesión terminó poco después. En la sala de espera, Carmen se levantó ansiosa al ver salir a su nieta. «¿Todo bien, mi amor?» Valentina asintió guardando su dibujo en la mochila. La doctora Mendoza observó la escena desde la puerta de su consultorio, tomando notas mentales para su informe. Una niña atrapada entre el amor protector y el deseo de crecer, entre la lealtad y la curiosidad, entre la seguridad conocida y las posibilidades inexploradas. «El departamento está en el edificio Torres del Parque», explicó Andrés mientras abría la puerta, «cerca de la universidad y del parque cultural». Valentina entró con pasos cautelosos, observando el espacio abierto con grandes ventanales que daban a la ciudad. La trabajadora social
María Elena lo seguía de cerca, tomando notas. «Este sería tu cuarto». Andrés abrió una puerta que daba a una habitación luminosa. Aún está vacía, pero pensé que podríamos decorarla juntos. La habitación tenía un escritorio nuevo, una cama con edredón azul y una biblioteca empotrada. En la pared, un mural mostraba el sistema solar. «¿Te gusta la astronomía?», preguntó Valentina señalando el mural. «Tu madre y yo solíamos observar las estrellas». Andrés se acercó a la ventana. «Desde aquí se ve el planetario. Dan funciones los fines de semana». María Elena intervino. «Profesor Montoya, háblenos de su horario laboral. Doy clases en la mañana. Las tardes las dedico a investigación, pero puedo trabajar desde casa». Se dirigió a Valentina. «La universidad tiene un programa después de clases. Hay teatro, música, deportes». «¿De verdad?». Los ojos de Valentina se iluminaron. «Y una biblioteca enorme. Era el lugar favorito de tu madre». Recorrieron el resto del departamento. Una cocina moderna, un estudio lleno de libros, un balcón con plantas. En el estudio Andrés se detuvo frente a una fotografía enmarcada. «Este es el grupo de investigación que dirijo. Estudiamos literatura latinoamericana contemporánea». «¿Qué planes tiene para el cuidado de Valentina mientras trabaja?», preguntó María Elena. «Mi horario es flexible. Además, vivo a 10 minutos de la universidad y del Colegio Santander, donde Valentina podría estudiar el próximo año». «¿Cambiar de escuela?». La voz de Valentina tembló. «Solo si tú quieres, es una opción, no una obligación». María Elena observó la interacción. La cautela inicial de Valentina comenzaba a mezclarse con curiosidad. «¿Puedo ver los libros?», preguntó la niña acercándose a una estantería. «Por supuesto». De hecho, Andrés buscó entre los tomos y sacó uno delgado. Este era otro favorito de tu madre, Poemas de Alfonsina Storni. Valentina tomó el libro, notando las marcas y anotaciones en los márgenes, la misma letra que había encontrado en Cuentos de la Selva. «La cena está lista», anunció la señora Lucía, el ama de llaves, desde la puerta. «Lucía viene 3 veces por semana», explicó Andrés. «Cocina mejor que yo». Durante la cena, Valentina escuchó a su padre hablar sobre sus clases, sus estudiantes, los planes para el futuro. Un futuro que por primera vez parecía incluirla. «El próximo mes hay un festival de literatura infantil», mencionó Andrés. «Vendrán escritores de toda Latinoamérica». «¿Podría ir?», preguntó Valentina, y luego añadió en voz baja, «¿Con la abuela también?». Andrés intercambió una mirada con María Elena antes de responder, «Me gustaría eso, que pudiéramos ir los 3». Al final de la visita, mientras esperaban el ascensor, Valentina miró por última vez el departamento. Era diferente a todo lo que conocía. Moderno, espacioso, lleno de posibilidades. Pero también le producía una sensación extraña en el estómago, como cuando estás a punto de dar un paso muy grande y no sabes si habrá suelo firme al otro lado. «Ya no sé qué hacer, Rosa», confesó Carmen a su vecina mientras ordenaba los hilos en su taller. Desde que visitó a Andrés, Valentina está diferente. Rosa, sentada en la silla junto a la máquina de coser, observaba a su amiga de 30 años desmoronarse lentamente. «¿Diferente cómo?». Hace preguntas sobre la universidad, sobre actividades después de clase. Ayer me preguntó si podía ir sola a la escuela. «¿Y qué le dijiste?». «Que no. ¿Te imaginas? Con tanto peligro en las calles». El silencio de Rosa fue elocuente. «Carmen», comenzó con cautela, «mi Juliana tiene la misma edad que Valentina y va sola a la escuela desde hace un año. Tu situación es diferente». «¿Por qué?». «Vivimos en el mismo barrio». Carmen dejó caer los hilos que sostenía. «Porque yo le prometí a Laura que la cuidaría. Cuidarla no significa encerrarla». El timbre interrumpió la conversación. Era María Elena, la trabajadora social, para una visita de seguimiento no programada. «Encontré a Valentina llorando en la escuela hoy», informó después de los saludos. «¿Saben por qué?». Carmen palideció. «No, ella no me dijo nada». Sandra, su compañera, celebró su fiesta de cumpleaños el sábado. Todas sus amigas fueron, excepto Valentina. Era en una casa que no conozco, con gente que... con los padres de su compañera de clase, interrumpió María Elena. Familias que usted ve todos los días en la puerta de la escuela. Carmen se sentó pesadamente. «Solo intento protegerla». «¿De qué exactamente?». La pregunta quedó flotando en el aire. Rosa se excusó discretamente, dejando a Carmen con la trabajadora social. «Cuando Laura murió», comenzó Carmen, Valentina no paraba de preguntar cuándo volvería su mamá. Cada vez que salía un auto,
cada vez que sonaba el teléfono, y Andrés, él simplemente desapareció. Eso fue hace 8 años. El dolor no entiende de tiempo. María Elena sacó su libreta. Carmen, necesito que sea honesta. ¿Ha considerado que su miedo pueda estar limitando el desarrollo de Valentina? ¿Mi miedo? A perderla, como perdió a Laura. Carmen se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Abajo, en la calle, un grupo de niñas de la edad de Valentina jugaba rayuela. La semana pasada, continuó María Elena, Valentina me dijo algo importante. Dijo que a veces siente que vive en una burbuja de cristal, donde puede ver el mundo, pero no tocarlo. Las palabras golpearon a Carmen como bofetadas. ¿Sabe por qué llora cuando está sola?, preguntó María Elena. No por tristeza, sino por culpa. Culpa por querer experimentar cosas nuevas, por sentir curiosidad por su padre, por desear una vida más allá de estas paredes. Carmen se giró, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Qué he hecho mal? No es cuestión de bien o mal. Es sobre reconocer que Valentina está creciendo y que necesita espacio para hacerlo. El ruido de la puerta principal anunció la llegada de Valentina de la escuela. Carmen se apresuró a secar sus lágrimas. Piense en esto, concluyó María Elena, guardando su libreta. A veces, el amor más grande no está en proteger, sino en confiar. La oficina de la doctora Mendoza se llenó de tensión cuando Carmen y Andrés se sentaron en extremos opuestos del sofá para la sesión conjunta. Valentina esperaba afuera con María Elena. Hemos realizado evaluaciones individuales, comenzó la doctora. Hoy necesitamos abordar los patrones que hemos identificado. Abrió una carpeta y extrajo sus notas. Carmen, sus evaluaciones muestran un patrón de ansiedad severa relacionada con la pérdida. Esto ha resultado en conductas sobreprotectoras que están afectando el desarrollo social de Valentina. Solo intento mantenerla segura, murmuró Carmen. Andrés, continuó la doctora, sus evaluaciones muestran culpa no resuelta y un intento de compensación a través de planes grandiosos para el futuro. Esto podría crear expectativas poco realistas. He cambiado, respondió Andrés. Tengo una vida estable ahora. No dudo de sus intenciones, aclaró la doctora, pero ambos necesitan entender algo fundamental. Valentina no es Laura, ni es una extensión de su dolor. El silencio que siguió fue pesado. Los dibujos de Valentina son reveladores. La doctora extendió varios papeles sobre la mesa. Constantemente se dibuja a sí misma atrapada entre dos mundos, la seguridad conocida y las posibilidades inexploradas. Carmen observó los dibujos, reconociendo la casa que aparecía en todos ellos, siempre con ventanas cerradas. ¿Qué sugiere?, preguntó Andrés. Terapia familiar y un plan de transición gradual que permita a Valentina expandir sus experiencias sin perder su base segura. Transición. La voz de Carmen tembló, comenzando con actividades supervisadas, visitas programadas, actividades extracurriculares, tiempo con ambas familias. La doctora sacó un documento. He preparado una propuesta para la jueza. Sugiero custodia compartida con un periodo de adaptación. ¿Y Valentina?, preguntó Carmen. Ella necesita saber que tiene permiso para amar a ambos, para explorar sin culpa, para crecer sin miedo a lastimar a nadie. Andrés se inclinó hacia adelante. Estoy dispuesto a intentarlo. Carmen miró los dibujos una vez más. En el último, Valentina se había dibujado en un jardín abierto, con 2 figuras adultas a cada lado. ¿Y si no funciona?, susurró. El mayor riesgo, respondió la doctora, es no intentarlo en absoluto. La sesión concluyó con un plan preliminar. Mientras salían, vieron a Valentina leyendo tranquilamente junto a María Elena. Por primera vez, tanto Carmen como Andrés vieron lo mismo. No a la hija que perdieron, sino a la niña que necesitaba a ambos para crecer. El día de la audiencia final amaneció con lluvia. La sala del juzgado estaba en silencio mientras la jueza Ortiz revisaba los informes finales. Después de examinar las evaluaciones psicológicas, el informe social y las declaraciones de todas las partes, comenzó la jueza. Esta corte ha llegado a una decisión. Carmen apretó las manos en su regazo. Andrés se enderezó en su silla. La custodia de Valentina Montoya Ramírez será compartida entre su padre, Andrés Montoya, y su abuela materna, Carmen Ramírez, bajo los siguientes términos. La jueza ajustó sus lentes y continuó. Durante los próximos 3 meses, Valentina residirá principalmente con su abuela,
con visitas supervisadas los fines de semana con su padre. Estas visitas se extenderán gradualmente. A partir del cuarto mes, si las evaluaciones son favorables, Valentina alternará semanas entre ambos hogares. Ambas partes deberán asistir a terapia familiar semanal, permitir la participación de Valentina en actividades extracurriculares, facilitar la comunicación libre entre Valentina y ambas partes, cooperar en decisiones educativas y médicas. Adicionalmente, la jueza miró directamente a Carmen y Andrés. La Corte ordena que Valentina continúe en su actual institución educativa hasta finalizar el año escolar. Valentina, sentada entre sus abogados, soltó un suspiro audible. ¿Las partes entienden los términos? Sí, su señoría, respondieron ambos. Valentina, la jueza suavizó su tono. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Puedo ir a la clase de teatro de la escuela? La pregunta, tan simple y a la vez tan significativa, provocó una sonrisa casi imperceptible en la jueza. Tu abuela y tu padre deberán coordinar esas actividades. ¿Están de acuerdo? Miró a los adultos. Carmen asintió lentamente. Andrés respondió, por supuesto. Bien, la Corte supervisará el cumplimiento de estas disposiciones. Se levanta la sesión. Al salir de la sala, Valentina miró a su abuela y luego a su padre. Por primera vez no sintió que tenía que elegir. ¿Podemos ir por un chocolate caliente?, preguntó. Los tres, Carmen y Andrés, intercambiaron miradas. Conozco una cafetería cerca, sugirió Andrés. De acuerdo, respondió Carmen, sorprendiéndose a sí misma. Mientras caminaban bajo la lluvia que empezaba a amainar, Valentina tomó la mano de su abuela y extendió la otra hacia su padre. Era un pequeño paso, pero era un comienzo. ¿Llevas el cepillo de dientes?, preguntó Carmen mientras Valentina terminaba de empacar su mochila para su primer fin de semana con Andrés. Sí, abuela. ¿Y el pijama? ¿Y los libros? ¿Y el uniforme para el lunes? Carmen revisó la lista mental una vez más. Era viernes por la tarde, y Andrés llegaría en cualquier momento. Las primeras visitas supervisadas habían ido bien, pero esta sería la primera noche que Valentina dormiría fuera de casa. El timbre sonó. María Elena llegó primero, como habían acordado para supervisar la transición. ¿Lista, Valentina?, preguntó la trabajadora social. Casi. Valentina subió corriendo a su habitación. Carmen, María Elena notó la tensión en el rostro de la abuela. Recuerde respirar. 10 minutos después Andrés llegó. El ambiente era menos tenso que antes, aunque todavía incómodo. Traje algo, dijo, extendiendo un sobre a Carmen. Las fotos del Festival de Literatura del fin de semana pasado. Carmen las revisó. Valentina sonriendo con un libro autografiado, escuchando atentamente a un escritor, participando en un taller de cuentacuentos. Se divirtió mucho, comentó Andrés. Lo sé, no ha parado de hablar de eso. Valentina bajó con su mochila y una pequeña almohada. Es su favorita, explicó Carmen. No puede dormir sin ella. Abuela, Valentina la abrazó. Volveré el domingo. Y mientras tanto, añadió Andrés, puede llamar cuando quiera. El viaje en ascensor fue silencioso. En el auto, Valentina se giró para ver a su abuela, que permanecía en la entrada del edificio. Por primera vez no la vio llorar mientras se alejaba. En el apartamento de Andrés, la tarde transcurrió entre libros y conversaciones. María Elena observaba las interacciones tomando notas discretamente. ¿Quieres ayudarme a preparar la cena?, preguntó Andrés. ¿Sabes cocinar? Aprendí, aunque no tan bien como tu abuela. Prepararon pasta mientras Andrés le contaba historias de cuando él y Laura eran estudiantes. Por primera vez, Valentina pudo preguntar sobre su madre sin preocuparse por causar tristeza. A la hora de dormir, María Elena se despidió, satisfecha con el progreso. Valentina se acomodó en su nueva habitación, abrazando su almohada familiar. «¿Papá? ¿Sí? ¿Podemos llamar a la abuela para dar las buenas noches?» Andrés sonrió. «Claro». En la llamada, la voz de Carmen sonaba más tranquila de lo esperado. «Descansa, mi amor. Mañana iremos al planetario, ¿recuerdas?» «Sí, te quiero, abuela. Y yo a ti». Esa noche, en 2 hogares diferentes, 3 personas comenzaron a aprender una nueva forma de ser familia. Hablemos sobre el incidente del martes, propuso la doctora Mendoza, observando a la familia reunida en su consultorio. Valentina se removió incómoda en su silla. Carmen miró al suelo. Andrés carraspeó. «¿Quién quiere comenzar?», insistió la doctora. «Yo falté a la presentación de Valentina», admitió Carmen.
Primera vez en 8 años que falto a algo importante. Porque estabas enferma, abuela, intervino Valentina. Tu padre estaba allí, añadió la doctora. Sí, respondió Andrés. Valentina interpretó a Antígona en la obra del taller de teatro. Lo hizo extraordinariamente bien, pero lloró después, señaló la doctora. Porque la abuela no estaba, explicó Valentina. Siempre está. ¿Y cómo te sentiste al ver solo a tu padre entre el público? Valentina dudó. Bien y mal. Me gustó que papá estuviera allí, pero extrañaste a tu abuela, completó la doctora. Es normal sentir ambas cosas. Debí haber ido, insistió Carmen. ¿Gripe o no gripe? No, intervino Andrés con firmeza. Necesitabas descansar, y Valentina necesita entender que está bien que a veces solo esté uno de nosotros. ¿Qué piensas de eso, Valentina?, preguntó la doctora. Es diferente. Antes solo tenía a la abuela. Ahora tengo a los dos, pero no siempre juntos. Y eso está bien, afirmó la doctora. Las familias vienen en diferentes formas. El próximo mes tengo otra presentación, mencionó Valentina, con el coro de la escuela. Estaremos ambos, prometió Andrés. Si no estoy enferma, añadió Carmen con una pequeña sonrisa. La doctora Mendoza observó el intercambio. Después de 2 meses de terapia, los cambios eran evidentes. Las conversaciones fluían más naturalmente, los silencios eran menos tensos. ¿Cómo van las actividades extracurriculares? Tengo teatro los martes y coro los jueves, respondió Valentina, y empecé a ir sola a la escuela. Carmen asintió. Los primeros días la seguí de lejos. Ahora solo la veo partir desde la ventana. ¿Y los fines de semana con tu padre? Bien, el domingo fuimos al museo. Y Carmen nos acompañó, añadió Andrés. Fue agradable. La doctora hizo algunas anotaciones. Han progresado mucho. ¿Están listos para la transición a semanas alternas? Un silencio reflexivo llenó la habitación. Creo que sí, respondió Carmen suavemente. Yo también, coincidió Andrés. Valentina sonrió, tomando las manos de ambos. La sesión terminó con un plan concreto para la siguiente fase. En el pasillo, mientras esperaban el ascensor, Valentina sacó 2 invitaciones de su mochila. Para el concierto del coro, explicó, entregándolas. Carmen y Andrés las recibieron, intercambiando una mirada de entendimiento. No era solo una invitación a un concierto escolar, era una invitación a seguir construyendo esta nueva normalidad. Valentina, el desayuno está listo, llamó Andrés desde la cocina. Era su tercera semana alterna viviendo con su padre. En la mesa, junto al plato de arepas, Valentina encontró una sorpresa, una carta de su abuela. La trajo el portero esta mañana, explicó Andrés. Valentina abrió el sobre mientras comía. Dentro había un pequeño retazo de tela bordado con su nombre y una nota. Mi amor, este fue mi primer bordado exitoso cuando aprendí a coser. Lo guardé pensando en enseñarte algún día. ¿Te gustaría aprender este fin de semana? Con amor, abuela. ¿Todo bien?, preguntó Andrés al ver la sonrisa de su hija. Sí, la abuela quiere enseñarme a bordar. Como Laura, murmuró Andrés. Ella también aprendió de tu abuela. El timbre del teléfono interrumpió el momento. Era Sandra, la compañera de clase de Valentina. ¿Puedo ir a su casa después de la escuela?, preguntó Valentina. Tenemos que preparar la exposición de ciencias. Andrés dudó un momento, pero recordó las palabras de la doctora Mendoza sobre confiar en el proceso. De acuerdo, pero me llamas cuando llegues. En la escuela, Valentina notó los cambios sutiles en su vida. Ya no era la niña que siempre estaba sola leyendo. Ahora participaba en el coro, tenía ensayos de teatro, y sus compañeros la incluían en sus planes. Durante el almuerzo, mientras compartía su sándwich con Sandra, su amiga comentó: «Es genial que ahora puedas venir a mi casa. Es diferente», admitió Valentina. «Todo es diferente. Mejor o peor». Valentina lo pensó. Diferente. Como tener 2 casas, 2 rutinas. A veces extraño a la abuela cuando estoy con papá, y extraño a papá cuando estoy con la abuela. Pero está bien. Después de la escuela, en casa de Sandra, Valentina llamó primero a su padre y luego a su abuela, una nueva rutina que se había establecido naturalmente. ¿Comiste bien?, preguntó Carmen. Sí, abuela. La mamá de Sandra hizo pasta. ¿Y la exposición? Casi lista. Es sobre el sistema solar, como el mural de tu cuarto en casa de tu padre. La naturalidad con la que Carmen mencionó el otro hogar de Valentina era un pequeño triunfo. Al anochecer, cuando Andrés fue a recogerla,
se encontró conversando amigablemente con los padres de Sandra sobre las actividades escolares. De regreso a casa, Valentina observaba las luces de la ciudad. «Papá, ¿sí? ¿Crees que mamá estaría contenta? ¿Con cómo son las cosas ahora?» Andrés apretó el volante, pero su voz salió serena. «Creo que estaría muy orgullosa de ti, de cómo has manejado todo esto. A veces la imagino aquí», confesó Valentina, como si nos estuviera viendo. «Tal vez lo hace», respondió Andrés, «y seguramente está sonriendo al ver que finalmente estamos aprendiendo a ser una familia. Una diferente, pero familia al fin». El aroma a vainilla y chocolate inundaba la cocina del apartamento de Andrés. Carmen, con un delantal sobre su vestido dominguero, supervisaba la decoración del pastel, mientras Valentina espolvoreaba chispas de colores. «Tu madre siempre quería este pastel para su cumpleaños», comentó Carmen alisando el betún. «Y siempre le quedaba un poco torcido», añadió Andrés desde la sala, donde terminaba de colgar el último globo. Era la primera vez que organizaban juntos el cumpleaños de Valentina. La decisión de celebrarlo en el apartamento de Andrés había sido de Carmen, un gesto que no pasó desapercibido. El timbre sonó. Sandra y otras compañeras del coro llegaron primero, seguidas por los vecinos de Carmen que habían visto crecer a Valentina. «¿Dónde pongo los regalos?», preguntó María Elena, que llegó con un paquete envuelto en papel brillante. «En la mesa del estudio», indicó Valentina, que estrenaba un vestido cosido por su abuela. La fiesta fluía con naturalidad. Carmen servía bocadillos mientras Andrés mostraba a los invitados el telescopio que había instalado en el balcón para observar las estrellas más tarde. «Momento del pastel», anunció Carmen. Valentina se ubicó frente a la torta, flanqueada por su padre y su abuela. Las 13 velas iluminaban sus rostros. «Pide un deseo», susurró Andrés. Valentina cerró los ojos. No pidió que sus padres volvieran a estar juntos, ni que las cosas fueran diferentes. Pidió que este nuevo equilibrio, esta paz recién encontrada, perdurara. Sopló las velas y la habitación estalló en aplausos. «Tenemos algo para ti», dijo Carmen, intercambiando una mirada con Andrés. Le entregaron un álbum nuevo. En la primera página, una foto reciente. Valentina en medio de su presentación teatral, Carmen y Andrés sentados juntos en el público. «Para que sigas escribiendo tu historia», explicó Andrés. «Con todas sus partes», añadió Carmen. Valentina abrazó el álbum, luego a su abuela, después a su padre. En ese momento, con la música suave de fondo y el murmullo de las conversaciones, sintió que finalmente todas las piezas encajaban. No era la familia que había imaginado, ni la que otros considerarían normal. Era mejor, era real, con sus imperfecciones y sus logros, con sus miedos superados y sus pequeñas victorias diarias. «¿Bailamos?», propuso Andrés, extendiendo una mano hacia Carmen. Carmen dudó un momento, pero aceptó. Bailaron torpemente, como dos extraños que aprenden a ser amigos por el bien de alguien que aman. Valentina los observaba, sosteniendo su nuevo álbum. En la última página había espacio para más fotografías, más momentos, más historias por venir. La noche terminó con todos en el balcón, mirando las estrellas a través del telescopio. Carmen señaló una constelación que Laura solía buscar. Andrés compartió historias de noches de estudio bajo ese mismo cielo. Y Valentina, en medio de todo, entendió que a veces las mejores historias no son las que planeamos, sino las que construimos día a día, con paciencia, con amor y con la voluntad de crecer juntos. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurró Carmen. «Feliz cumpleaños, hija», añadió Andrés. Valentina sonrió. Era el final de una historia y el comienzo de otra. Era, simplemente, el momento perfecto para empezar de nuevo.